En este video, presentado por Norma Constanza Yepes y Clara María Vega, hablaremos de las patologías de las funciones ejecutivas. Nos centraremos en las patologías de la corteza orbitofrontal, de la corteza dorsolateral y de la corteza ventromedial. Las funciones ejecutivas se definen como el conjunto de capacidades necesarias para controlar y autorregular nuestra propia conducta. Son muy importantes en nuestro día a día, ya que nos permiten planificar, organizar, guiar, priorizar, recordar cosas y distribuir nuestro tiempo y preferencias. En definitiva, todo lo que necesitamos para poder llevar una vida plena. Entre las funciones ejecutivas básicas se encuentran la flexibilidad cognitiva, la inhibición de respuesta, la memoria de trabajo, y ellas a su vez controlan otras funciones como la planificación y la organización. El periodo más grande de desarrollo de la función ejecutiva ocurre entre los 6 y los 8 años. En este lapso, los niños adquieren capacidades para autorregular sus comportamientos y conductas. Se pueden fijar metas y anticiparse a los eventos. Las funciones ejecutivas en esta edad se desarrollan lentamente y solo alcanzan su madurez cuando han transcurrido cerca de 3 décadas, es decir, está en constante y continuo desarrollo. Las funciones ejecutivas requieren de un tiempo para establecerse, desarrollarse y madurar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta una visión a largo plazo. Normalmente no es posible una fijación rápida de ideas para asimilarlas, necesitan repetición y sus resultados aparecerán gradualmente siempre y cuando se efectúe una intervención adecuada y efectiva. Tener habilidades ejecutivas puede verse limitadas y esto a su vez puede ocasionar problemas en muchos ámbitos de la vida, ya que es el sistema de autogestión del cerebro. En cuanto a las patologías, existen numerosos trastornos tanto en el neurodesarrollo como en el adulto, y estos están estrechamente relacionados con afectación de las funciones ejecutivas. Aunque no es un diagnóstico oficial, se utiliza el término trastorno de las funciones ejecutivas para hacer referencia a problemas en el desarrollo de la memoria de trabajo, el autocontrol y la flexibilidad cognitiva. Actualmente se destacan numerosos trastornos en los que se han descrito alteraciones en las funciones ejecutivas que se pueden observar desde la escuela con cierta frecuencia. Ejemplos de ellos son el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, TDAH. Cuando se observan en el niño dificultades constantes en su aprendizaje, es importante realizar una evaluación diagnóstica que recoja información sobre las funciones ejecutivas del estudiante y luego, según los resultados, planear una intervención educativa que estimule y refuerce las funciones descendidas alteradas para lograr equilibrio que permita un aprendizaje significativo. Patologías de la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal se encuentra localizada en la parte frontal del cerebro. Está justo encima de nuestras órbitas o cuencas oculares y tiene a su vez conexiones directas con las áreas sensoriales y con las estructuras del sistema límbico relacionadas con la emoción y la memoria. Se relaciona con nuestra personalidad, nuestras emociones y ante todo con la conducta social. La corteza orbitofrontal está relacionada directamente con la percepción y la toma de riesgos. Una implicación de este trabajo es que parece ser que la toma de riesgos está impulsada por sistemas de recompensa específicos de la corteza orbitofrontal. Las personas con una lesión en esta región podrán mostrar un cuadro de gran apatía, de inhibición o incluso de mutismo a la hora de tomar una decisión. La región singular anterior tiene importantes conexiones con el hipotálamo anterior, el hipocampo, la amígdala, el lóbulo parietal inferior, la convexidad lateral y los lóbulos frontales mediales. Su lesión provoca varios trastornos y síndromes como mutismo, conductas de imitación o ecopraxia y uso compulsivo de objetos. Algunos pacientes con demencia frontotemporal comen en exceso y lo continúan haciendo a pesar de estar llenos, lo que les conduce a un aumento significativo de peso.
Dichos pacientes también se ven obligados a acumular artículos específicos como videos, juguetes o monedas, y lo hacen en grandes cantidades hasta llenar habitaciones de su casa. Otros pacientes con lesión en la corteza orbitofrontal se sienten atraídos hacia las cartas a pesar de poder expresar su conciencia de que les hará perder dinero. Esto puede estar relacionado con el papel de la corteza en cambiar nuestras percepciones sobre qué estímulos ambientales predicen recompensas y cuáles no. Debido a esta discapacidad, los pacientes con enfermedades en que se afecta esta corteza toman decisiones notoriamente malas que pueden ser financieramente ruinosas, a pesar de poder verbalizar la razón por las cuales estas decisiones son malas. El síndrome orbitofrontal afecta a los dominios cognitivo, afectivo y conductual, alterando algunos rasgos que nos definen como especie, como la flexibilidad cognitiva y la regulación afectiva. Se da por diferentes lesiones, traumas craneoencefálicos, laceraciones, presencia de tumores cerebrales o infecciones o accidentes cerebrovasculares. El área orbitaria 13 y 14 de Brodmann, conectada con las estructuras límbicas del área 24 del cíngulo, sirve de estación intermedia con el córtex prefrontal. Su lesión puede conducir a alteraciones afectivas, pérdida de comportamientos inhibitorios sociales, así como las alteraciones en el comportamiento sexual. Un caso clínico muy conocido es el de Phineas Gage. Gran parte de los lóbulos frontales habían dejado de existir como tal. Sin embargo, no solo sobrevivió a una experiencia traumática, sino que fue capaz de recobrar la mayor parte de sus habilidades mentales y pasó a la historia como uno de los casos más estudiados en el campo de la neurociencia. El cráneo Gage fue atravesado por una barra de hierro. El accidente produjo una extensa lesión prefrontal bilateral que dejó como secuelas una epilepsia estructural y los síntomas de un síndrome orbitofrontal, lo cual generó además irritabilidad, conflictos interpersonales frecuentes, cognición social afectada, pobre tolerancia a la frustración e impulsividad, características todas que contrastaban con su personalidad premórbida descrita como disciplinada, emprendedora y recursiva. De algún modo, el accidente con la barra de metal sirvió para señalar las bases biológicas en las que se sustentan los procesos psicológicos más bien abstractos, como la gestión de emociones y la toma de decisiones. Además, el caso Phineas Gage también sirvió para reforzar la hipótesis de que diferentes áreas del cerebro se ocupan de diferentes aspectos de la conducta. Con todo esto podemos decir que las lesiones en la corteza orbitofrontal se derivan en la aparición de conductas agresivas, limitaciones, capacidad de vincularse con otros, tener empatía y desvinculación social, además de la desobediencia de las normas sociales, incapacidad para generar o mantener planes y un nivel alto de desinhibición que incluye dificultades para controlar sus impulsos. Patologías de la corteza dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral anterior se encuentra en la región frontal de la corteza cerebral, que ocupa las partes más rostrales de la circunvolución frontal superior y la circunvolución frontal media. La corteza prefrontal dorsolateral sirve como el área cortical más altamente responsable de la planificación motora, la organización y la regulación. Desempeña un papel importante en la integración de la información sensorial y como tecla de acceso y regulación de la función-acción intelectual. También está involucrada en la memoria de trabajo. La corteza dorsolateral es la estructura neurocortical más desarrollada. La porción más anterior corresponde al área 10 de Broca. Está involucrado el proceso de memoria de trabajo, atención selectiva, planificación, seriación y secuenciación, solución de problemas, flexibilidad o formación de conceptos. En cuanto a la memoria, implica la memoria de trabajo, memoria espacial, memoria a corto plazo, codificación y reconocimientos amnésicos, recuperación de la información, memoria prospectiva, olvido intencional.
En cuanto a las funciones motoras, se relaciona con el control ejecutivo de la conducta. Caso del lenguaje, el procesamiento sintáctico, la comprensión de metáforas, la influencia verbal, la categorización semántica, sirvió para reforzar la hipótesis de que diferentes áreas del cerebro se ocupan de diferentes aspectos de la conducta. Con todo esto podemos decir que las lesiones en la corteza orbitofrontal se derivan en la aparición de conductas agresivas, limitaciones, capacidad de vincularse con otros, tener empatía y desvinculación social, además de la desobediencia de las normas sociales, incapacidad para generar o mantener planes y un nivel alto de desinhibición que incluye dificultades para controlar sus impulsos. Patologías de la corteza dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral anterior se encuentra en la región frontal de la corteza cerebral, que ocupa las partes más rostrales de la circunvolución frontal superior y la circunvolución frontal media. La corteza prefrontal dorsolateral sirve como el área cortical más altamente responsable de la planificación motora, la organización y la regulación. Desempeña un papel importante en la integración de la información sensorial y como tecla de acceso y regulación de la función-acción intelectual. También está involucrada en la memoria de trabajo. La corteza dorsolateral es la estructura neurocortical más desarrollada. La porción más anterior corresponde al área 10 de Broca. Está involucrado el proceso de memoria de trabajo, atención selectiva, planificación, seriación y secuenciación, solución de problemas, flexibilidad o formación de conceptos. En cuanto a la memoria, implica la memoria de trabajo, memoria espacial, memoria a corto plazo, codificación y reconocimientos amnésicos, recuperación de la información, memoria prospectiva, olvido intencional. En cuanto a las funciones motoras, se relaciona con el control ejecutivo de la conducta. Caso del lenguaje, el procesamiento sintáctico, la comprensión de metáforas, la influencia verbal, la categorización semántica, la generación de frases y generación de verbos. El daño en la corteza prefrontal dorsolateral puede resultar en el síndrome disejecutivo, lo que nos lleva a problemas como el afecto, el juicio social, la memoria de trabajo, el pensamiento abstracto, la flexibilidad cognitiva, la planificación, el control de impulsos de la intencionalidad, entre otros. Una relación importante entre la corteza prefrontal dorsolateral es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. Las personas con este trastorno pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones, o pueden ser demasiado activos. Aunque el TDAH no tiene cura, se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo. Corteza ventromedial. La corteza prefrontal ventromedial es una sección de la corteza prefrontal limitada superiormente por el surco frontal e inferiormente por el surco lateral. La corteza se encuentra en la parte ventral y lateral, que significa hacia el frente y hacia el lado. Esta área del cerebro está involucrada en lo que se llama control motor inhibitorio o detener el movimiento, el funcionamiento ejecutivo, que incluye la regulación de las tareas de atención y toma de decisiones, y el control de la memoria o esfuerzo consciente para recordar cosas. En la parte interna del hemisferio se sitúa el cíngulo anterior, cuya lesión produce alteraciones motivacionales,